El lenguaje y las palabras. Para Schopenhauer, la voz de los animales sirve únicamente para expresar la voluntad en sus excitaciones y movimientos. En el origen del lenguaje humano se encuentran las interjecciones que no expresan ideas, sino, como los sonidos de los animales, sentimientos, movimientos de la voluntad. ¿Entienden? Nisoca, ¿Qué es eso de nisoca, chavo? un conjunto de sonidos que significa nada. La palabra del ser humano es el material más durable. Cuando un escritor ha encarnado sus palabras imprimiéndolas en rocas, pergaminos o libros, en ellas vivirá durante muchos siglos y se renovará en cada lector que tenga acceso a ellas. Para Schopenhauer, las lenguas son tanto más perfectas cuanto más antiguas y se van deteriorando. Esta degradación que se efectúa poco a poco es un argumento de peso contra las teorías tan predilectas de nuestros insípidos y sonrientes optimistas sobre el constante progreso de la humanidad hacia lo mejor. No podemos menos de pensar que la primera raza humana, salida de algún modo del seno de la naturaleza, se encontraba en un estado de completa e infantil ignorancia y, por consiguiente, ruda y desguarnecida. Una hipótesis que plantea es que el hombre descubrió instintivamente el lenguaje en cuanto hay en él un instinto original que crea, sin reflexión y sin intención consciente, el instrumento y el órgano indispensables para el uso de la razón. Lo mismo debe decirse del primer lenguaje originario. Este tenía la acta perfección de todas las obras del instinto. Estudiar esta perfección para llevarla a la luz de la reflexión y de la clara conciencia es la obra de la gramática, que surgió más tarde. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora bien, el aprender otros idiomas es no solamente un medio indirecto, sino también directo y eficiente de educación. De ahí la frase de Carlos V: uno es tantas veces hombre cuantas lenguas habla, puesto que no para toda palabra de una lengua se encuentra en todas las otras la palabra exactamente equivalente, y no todos los conceptos expresados mediante las palabras de una lengua son exactamente los mismos que los expresados por las palabras de otra. Simbolizando, pues, los conceptos por círculos casi se cubren unos a otros, pero no son del todo concéntricos. A veces en un idioma falta la palabra para un concepto, palabra que se encuentra en todos o en casi todos los idiomas. En ocasiones también, una lengua extranjera expresa un concepto con un matiz que nuestra propia lengua no le confiere y con ese matiz lo pensamos desde ahora. He aquí por qué todas las traducciones son necesariamente imperfectas. En cuanto a la poesía, es imposible traducirla. Por esta razón, permanece toda traducción obra muerta y su estilo forzado, rígido, falto de naturalidad, o es una traducción libre, por tanto, es falsa. Por consiguiente, se debe, cuando se estudia un idioma extranjero, trazar en la propia mente algunas esferas de conceptos del todo nuevas. Así nacen esferas de conceptos que antes no teníamos. Teacher es una palabra que no tiene género. Por lo tanto, es lo mismo profesor que profesora. ¿Entendiste? Sí, profesora. En el aprendizaje de las lenguas antiguas, el modo de expresión de los antiguos difiere del nuestro mucho más de lo que difieren entre sí las lenguas modernas. En esto consiste el gran provecho que el estudio de las lenguas antiguas aporta al espíritu.
Cuando hemos captado el espíritu de la lengua que se quiere aprender, habremos dado así un gran paso en el conocimiento de la nación que la habla. Dominar a fondo varias lenguas modernas y leerlas con soltura es un medio de librarse de las cadenas del nacionalismo. Tan solo se domina a la perfección una lengua cuando uno es capaz de traducir a ella no ya libros, sino a sí mismo. Las personas de escasa capacidad no llegarán con facilidad a asimilar de veras una lengua extranjera. No, chavo. Lo que pasa es que muchacho en inglés se dice boy. Exactamente. Y muchacha se dice boya. No llegan a apropiarse del espíritu de la lengua extranjera. Y esto proviene de que su mismo pensamiento no se vale de sus propios medios, sino que, en su mayor parte, los toma prestados de la lengua materna. De modo que resulta no mucho más que un parloteo del loro. Ni ser uno, muchacho. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal! Por eso, el poliglotismo, aparte de sus numerosas utilidades indirectas, es también un medio directo de formación intelectual, en cuanto corrige y perfecciona nuestras opiniones por la variedad y matización de conceptos que nos aporta. Para llegar a ser un gran escritor, esto es hasta indispensable. Exactamente como un escultor o pintor principiantes necesitan formarse imitando los modelos de la antigüedad, antes de pasar a una composición propia. El hombre que no sabe latín se parece al individuo que se encuentra en un bello lugar en tiempo de niebla. Su horizonte es bastante limitado. En cambio, el horizonte del latinista se extiende hasta lo muy lejano, atravesando los siglos recientes, la Edad Media y la Antigüedad. El que no sabe latín pertenece al vulgo, aunque sea un gran virtuoso en el campo de la electricidad. ¿Por qué en lugar de copiar lo vulgar, no copiar lo fino, lo elegante? Porque usted nos ha dicho que en clase no debemos copiar. Que el señor profesor no sepa escribir latín con facilidad y el alumno, a su vez, no sepa leerlo con facilidad es el meollo humorístico de la cuestión. Mírese como se quiera. En el trasfondo están la pereza y su hija la ignorancia y nada más. Una vergüenza. El uno no ha enseñado nada y el otro no quiere aprender nada. Talán, talán. Se acabó la clase.